Chanel, ¿cero tasa de rechazo tiene usted? Bueno, ¿Sí o no? no, quizás no, pero no me preocupa el hecho de que, o me satisface bastante el hecho de tener tanta gente que quiere a uno, tanta gente, sobre todo porque tú has tenido una dilatada carrera en el servicio público, que tú sabes que no es fácil, y de verdad que uno salga con tanta gente que le tiene cariño, que lo aprecia, para mí, de verdad, por un lado es un compromiso enorme, porque tú no puedes a la gente desilusionarla, y por otro lado también mucha satisfacción. ¿Y esa tasa de rechazo es proporcional a lo que dicen las encuestas de cómo está Chanel? Bastante, se parecen bastante. ¿Sí? Sí, se parece bastante. Y yo, ahora que tú mencionas ese tema, nosotros estamos plenamente convencidos de que la circunscripción 1, confiamos en que nos va a dar su voto ahora en las elecciones del 19 de mayo. ¿Cuáles son las principales propuestas que lleva Chanel al Congreso Nacional? Sí, mira, Yudelka, nosotros, bueno, como tú sabes y saben los amigos que nos van a escuchar o nos están escuchando, yo vengo del sector salud y seguridad social, tengo una dilatada carrera en ese sector y por lo tanto es entendible que muchas de mis propuestas tengan que ver con el sector salud y seguridad social. Lo primero es que quiero decir que hay una preocupación con muchas de las leyes y proyectos, con muchos proyectos que están en el Congreso y que años tienen y no han logrado salir. Proyectos tan importantes como el Código Penal, que tú sabes que tiene más de 20 años, la ley de agua, la ley de conflicto de intereses, que para mí es importante, porque eso viene a reglamentar un tema que ha sido que yo lo considero fundamental, y es la relación de funcionarios con sectores de intereses en las áreas que ellos dirigen. Pero, sin duda alguna, bueno, está la ley de seguridad social, que ahora mismo hay un proyecto, es una comisión bicameral en el Congreso, que está trabajando un proyecto que es una ley que tiene 20 años, fue aprobada. Entonces nosotros tenemos algunos proyectos, como te decía, que tienen que ver básicamente con el tema de seguridad social. Mira, es un tema muy preocupante en el país que tiene que ver con el programa de medicamentos de alto costo. Tú sabes que ahora mismo el Ministerio de Salud Pública gestiona un programa de medicamentos de alto costo que lamentablemente en los últimos años ha tenido muchas quejas. Ese programa se estructuró, se diseñó con dos finalidades. Primero, atender a las personas que no están en la seguridad social, que ya es un grupo mucho menor, pero sobre todo, y esto es lo importante, dar cobertura a aquellos medicamentos que no están en la seguridad social, que no cubre la seguridad social. Y es importante, Yudelka, ¿sabe por qué? Porque en América Latina se ha demostrado que la segunda causa de empobrecimiento de la familia después de la pérdida de empleo es cuando tú tienes una enfermedad de alto costo, catastrófica, y la gente tiene que vender parte de sus activos, tiene que desprenderse de una quiebra a la microempresa. O sea que desde el punto de vista económico es una catástrofe, y no se diga desde el punto de vista humano, de salud. Ahora, ¿qué pasa? Ese programa que gestiona el Ministerio de Salud Pública no está sustentado en ningún marco legal. Es un proyecto que se creó en ese ministerio que a través de una resolución, por lo tanto es muy vulnerable. Pero ha tenido un aumento de presupuesto en los últimos años. Pero dicen que no da. Exacto, que no da. Sí. Entonces a eso iba, mira. Entonces nuestra propuesta concretamente en este tema es establecer por una ley ese programa. Que ese programa que no deje ninguna discrecionalidad a las autoridades, sean estas las que vengan en ningún momento, y que, por supuesto, esa institucionalidad que se crea a través de esa ley establezca el financiamiento, que como tú bien señalas, va por 8,000 millones de pesos, y nosotros estamos proponiendo, porque es importante también decir el cómo, que el financiamiento no solamente sea el presupuesto, sino también que venga de la seguridad social, o sea, un presupuesto cruzado. Y el recurso de la seguridad social, el recurso del presupuesto. Ese es un tema que establezca la cobertura, que establezca quién se va a cubrir, qué se va a cubrir, de forma tal como usted decía anteriormente, que no haya discrecionalidad y que tenga una sostenibilidad legal, una sostenibilidad institucional, y que quede ya definitivamente instaurado. Usted habla de la seguridad social. En las 7 palabras el viernes la Iglesia Católica condenó la ley de seguridad social. Usted está diciendo que hay un proyecto de ley para modificar esa ley. ¿Chanel tiene algo en ese aspecto, una idea? ¿Cree que de verdad se puede sacar la parte privada? Mira, qué interesante tu pregunta, porque ahí hay varios temas. Y yo leí lo que la estableció la Iglesia, vi lo que tú resumiste. Y la verdad que hay varias cosas. Mira, con el tema de las pensiones, que es uno de los elementos fundamentales de la ley de seguridad social, nosotros vamos a tener un problema importante.
y es que la tasa de retorno de los pensionados, de los potenciales pensionados, es decir, la tasa de reemplazo, como se le llama técnicamente, que significa qué por ciento de tu último salario tú vas a recibir como pensión. Todos los estudios hablan de un 20 o 25%. Para dejarlo en números claros y absolutos, de cada una persona que tenga una pensión de un salario de 1,000 pesos, por ejemplo, va a recibir 2,500 pesos de pensión. O sea, que es insostenible. Entonces yo creo que ese es un primer tema que hay que buscarle una solución. Porque ya en el 2030 nosotros vamos a recibir, el país, los afiliados, van a comenzar a recibir masivamente la pensión y nos vamos a encontrar que, contrario a lo que se le vendió originalmente, recuerda que esta ley se vendió como la ley de las pensiones dignas. Eso no lo vamos a tener. Ahora tenemos que buscar una solución. En algunos países que están teniendo este mismo problema, la solución que se está planteando, y nosotros creemos que aquí debe tomarse en cuenta también esa eventual solución, es crear un primer pilar que establezca una pensión mínima. Y a partir de ahí entonces, con tus aportes, que haya una pensión, un segundo pilar y hasta un tercer que tiene que ser ya voluntario. De forma tal que la persona pueda por lo menos tener un 50% de su último salario. Entonces yo creo que es el principal tema desde el punto de vista de las pensiones. Ahora el tema de salud, que es un tema cotidiano. Mira, lo que señala la Iglesia, yo comparto en gran parte. Ahora bien, yo tengo que admitir que con la ley, la parte de salud, de seguridad social, los gobiernos, todos, han tenido escasa vocación de poder y de voluntad para aplicarla enteramente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la ley establece la atención primaria en salud. Nosotros no tenemos atención primaria en salud. ¿Qué significa esto? Que si una persona está enferma, le duele la cabeza, por ejemplo, no tiene que ir a un neurólogo, porque un neurólogo te va a cobrar 4,000 pesos de consulta de copago, y para eso existe un médico familiar, que es la primera instancia que tú vas, como existe en prácticamente todos los países, y ese médico te va a evaluar y va a decir, mira, lo que tú tienes se cura con esto. Bébate esta pastillita. Exacto, y con eso se resuelve. Eso no es un tema legal, o sea, es un tema que está en la ley, y como te decía anteriormente, los gobiernos no han tenido la suficiente voluntad política para y los anteriores, para aplicarla. Y ese es un tema importante. Ahora, hay un tema, sí, que a mí me preocupa, y es el tema de los pensionados. La gente cuando se pensiona, que no tiene seguro familiar de salud, cuando tú lo más lo necesitas. Un pensionado se estima que gasta 4 veces más en salud que lo que gasta una persona en su vida activa. Entonces es un tema que buscarle solución. ¿Cuál es la solución que nosotros estamos planteando? Y es que a las ARS se le pague lo que técnicamente se le llama una cápita, que es lo que le paga la tesorería a las prestadoras, a las ARS, se le pague en función del riesgo que tenga esa persona. O sea, si una persona tiene mayor riesgo que una persona de 25 años, las ARS se llaman mayor. ¿Para qué? Para que no tengan vamos a decir, de evadir esa persona, la responsabilidad de evadir la irresponsabilidad de evadir esa afiliación. Porque yo creo que es un tema que hay que buscarle solución en el país. Muchas de esas cosas de la ley de seguridad social son, como te decía, temas de aplicación. Había que ver, porque yo decía ayer, por ejemplo, hay un proyecto de ley para cubrir el tema de salud mental. Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, no es a través de una ley, porque tú lo digas a través de una ley. No, porque hay muchísimas leyes y no se cumplen. cumple. Y no se cumple. Tú tienes que decir cuál es el financiamiento, de dónde vas a sacar los recursos para cubrir y cómo se va a ejecutar. Cómo se va a ejecutar. Entonces, es un tema importante. Yo a veces en todo esto veo que hay mucha gente que está aspirando a diputado, que hace propuestas que no tienen que ver primero con su función de diputado, su eventual función de diputado o legislador. Entonces uno tiene también que ser responsable, porque en campaña todos prometemos todos. Entonces yo creo que tenemos también que ser comedidos, saber los límites que tenemos, que este es un Estado que no tiene capacidad resolutiva para muchas cosas, aunque hay también, y ahí ya la Iglesia tiene mucha razón, cuando establece, por ejemplo, el tema de los malos servicios en los servicios hospitalarios. Ese es un tema que lamentablemente, después que pasamos el COVID, que nos enfrentamos de nuevo a la realidad del sistema sanitario, volvió con mucho más fuerza. Pero usted que maneja esa área, ¿por qué eso funciona así? Porque a veces uno llega a un hospital a las 11 de la mañana, me pasó hace unos cuantos meses con mi papá, llegamos a las 11, salimos a las 1:30 de la madrugada, en emergencia, sentado en una silla. Sí. O sea, ¿por qué el sistema hospitalario continúa con esa precariedad de la poca atención? Mira, pareciera que los médicos de emergencia se le olvidó el sentido común y humano. Mira, sí, eso es importante. Ahí pasan dos cosas. Primero,
lo que te decía anteriormente, nosotros tenemos un primer nivel de atención. Una atención primaria, probablemente tu papá, si lo hubiese atendido en un lugar más cercano a su casa, un centro de atención primaria, quizás no tenga que ir al hospital, que está desbordado, que atiende ahí al que va con dolor de cabeza, resuelve con una pastilla, o el que tiene un... Yo le dije, si te pones mal otra vez, que te lleven a una clínica. No, déjame decirte, aquí, por ejemplo, las clínicas, en muchas clínicas también las estancias son altas. Yo te voy a decir una cosa, en Estados Unidos tuve una emergencia una vez en Washington, recuerdo, y me llevaron a un hospital, que era el hospital que habían llevado al presidente de Estados Unidos, que había tenido un problema de salud. Y yo estuve 7 horas y finalmente una enfermera puertorriqueña me dijo, si usted no grita, así literal, tiene que gritar, no lo atiende. Va a pasar 3 horas más. Lógicamente, el que está del otro lado del usuario, del paciente, tú te desesperas. Y eso es... Pero yo creo que tiene que ver mucho con la organización hospitalaria. El hecho de nosotros no tener un primer nivel, reitero, eso es fundamental. Pero ¿y la UNAP entonces para qué, cómo funciona? ¿Para qué sirven? Entonces la UNAP, ahí vamos con otro tema. La UNAP hay que dotarla de mayor recursos. Nosotros hemos tenido una visión, y con esto no lo digo de este gobierno, sino una visión histórica, hospitalocéntrica, o sea, que nos centramos en los hospitales y nos olvidamos del primer nivel. O sea, todos los gobiernos se enfocan en los hospitales, en la construcción, reparación, equipamientos de hospitales. Y eso es lo que trae contigo, lo que tú señalas. La gente no va a la UNAP, ¿por qué? Porque no encuentra capacidad resolutiva. ¿Y dónde va entonces? Al hospital. Y la emergencia se convierte como el primer nivel del hospital. Chanel, ¿es SENASA el mejor seguro? Sí. Bueno, yo no sé cómo está funcionando ahora, pero por mucho. Por mucho. Oye, ¿por qué? Que te lo voy a decir. No, te reitero, yo no sé cómo está funcionando ahora. Pero usted no deja una gente allá que de vez en cuando, Chanel, esto después que tú te fuiste. Yo doy la vuelta por la 27, para no cruzar por ahí, me voy por otro lado. Porque siempre uno te conoce una gente que dice, después sí, que tú te tú sabes fuiste. que uno, sí, mira, ¿cuál es la...? Y no tiene que ver con lo siguiente. El SENASA es una institución pública que compite con ARS privada. El valor agregado de SENASA, la importancia de SENASA, ¿tú sabes cuál es, Yudelka? Y eso fue lo que nosotros, quizás nosotros hicimos ya que ya daba mayor satisfacción. Y es que como tú tienes una empresa que no distribuye ganancias entre sus accionistas, porque no tiene accionistas, tú eso no tienes que pagar impuestos, porque es una empresa pública, tú eso lo conviertes en una masa de recursos. ¿Para qué? Para tú cubrir enfermedades, medicamentos y procedimientos que no están en cobertura. La gente decía, ¿y por qué un afiliado de SENASA le cubren tal cosa y a mí no me la cubren, estoy en tal ARS? Era por eso. Entonces el valor agregado que tiene SENASA, que SENASA exista para que dé lo que den los demás, no tiene valor agregado. Eso para mí no tiene ningún tipo de sentido. Entonces yo no sé si han seguido con esa política, pero para mí eso es la diferencia. Usted salió y se desvinculó totalmente. No total, pero sí, porque yo siento, tú sabes, uno sufre. No tiene el que le dice, Chanel, ¿por qué tú te fuiste? Bajieron, muchacha. Chanel, hay mucha gente que dice que el Congreso Nacional debería ser unicameral. ¿Usted está de acuerdo con eso? Ojalá, ¿O una reducción? Ojalá que pueda ser unicameral. Mira, yo creo que la democracia dominicana tiene muchos elementos. Por supuesto, eso requiere una modificación constitucional y ya es otro tema. La estructura del Estado dominicano requiere mucho tema de reorganización. Y yo creo que ese es un tema. Eso no es un tema fácil. No. Tú sabes que los partidos políticos ven eso también como un elemento de tener más empleos. Y quienes finalmente decidimos somos los partidos políticos. Sí. Entonces, pero yo creo que es razonable porque yo creo que será mucho más sencillo la aplicación de una ley. Fíjate cuántas veces una ley va y viene. Pero se lograría, se pondrían de acuerdo. Yo creo que no. Tú me estás preguntando si yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Según se lograría, yo creo que no. Los partidos jamás irían por ese lado. Eso no es. Tiene que haber una presión que no existe en este momento. Yo no creo, porque aquí nos hemos quedado prácticamente sin voces que protesten así sobre esos temas. Tendría que haber una presión que yo no vislumbro que se vaya a producir en los próximos años. Chanel, como candidato, usted viene del sector salud al Congreso Nacional. Quiere ir al Congreso Nacional, cero rechazo por parte de la población, pero haciendo una política totalmente diferente, incluso a veces hasta burlándose de los mismos compañeros y recibiendo boche por hacer chistes que la gente básicamente no entiende.
¿Cómo usted maneja? Ironía. Exacto. ¿Cómo Tú sabes maneja que, eso? sí, tú sabes que, sobre todo en redes sociales, a veces uno dice algo por ironía y mucha gente lo toma literal. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces uno a veces tiene que poner, señores, esto es ironía, esto es un sarcasmo. Pero no, yo creo que hay gente que se da cuenta inmediatamente. Yo creo que lo menos, hay gente que está prejuiciada, hay gente que está cuadrada. O sea, no importa lo que tú digas. Yo un día puse en Twitter, 2 más 2 son 4. Y comenzaron, no, depende de cuánto, de lo otro, si hay un signo de más, si hay un signo de menos. O sea, tú sabes que ahí generalmente es opinar contrario a lo que tú escribes, pero yo no me puedo quejar, la verdad que no, yo no me puedo quejar porque definitivamente ahí me ha ido bien en ese sentido. Yo no soy lo que me creo que el hecho de que tú tengas muchos seguidores, aceptación en una red social, eso se expresa en el voto. O sea, yo creo que el voto es otra cosa. El voto es propuesta, el voto es el día a día, el territorio, que la gente te conozca, que la gente te reconozca. Tú sabes que yo voy por la circunscripción del Distrito Nacional, que hay segmentos disímiles, tanto del punto de vista económico. Hay una buena competencia. Como social. Afortunadamente hay una buena competencia. Hay gente con muchos recursos, que eso nosotros no tenemos. Y a veces los recursos, el exceso de recursos, lo que hace es que cubren deficiencias de otro tipo. Hablando de eso, de recursos, hay quizás poca propaganda de Chanel. Sí, por eso el partido no está aflojando. No, para nada. No, ya nosotros hemos puesto una cuanta, que la gente, mira la valla. No, pero ya tenemos alguna, pero nosotros sustituimos eso con ¿qué? Tú sabes, en las redes sociales, hablando de nuestra propuesta. Vamos ahora a tener varias actividades y estamos teniendo en contacto, como te decía, cara a cara con la gente, entregándoles nuestra propuesta a través de volantes. Que la gente, y también una cosa que quizás no mucha gente puede exhibir, es un tema también de trayectoria, de experiencia, de expertise. Mira, Yudelka, yo digo que el próximo congreso va a tener un reto importante, porque nosotros en el próximo congreso vamos a conocer reformas estructurales que por años han estado estancadas o que no siquiera han llegado al Congreso. Te mencioné unas cuantas, como la ley de seguridad social, pero por ahí viene también una eventual reforma fiscal. Por ahí viene una reforma del Código Laboral, que más que una reforma del Código Laboral, es una reforma del mercado laboral. Nosotros tenemos un mercado laboral que produce 60% de los empleos son informales. Por lo tanto, no tiene una seguridad social, esa gente no tiene pensiones. Ahorita hablamos de las pensiones de los trabajadores formales, pero el que trabaja informalmente no va a tener ni siquiera eso. Entonces nosotros la reforma al Código Penal también. La reforma al Código Penal, como que te está decía estancada también. por las 3 causales. Apoya Chanel las 3 causales. No es por eso, Chanel, pero la gente dice que por eso. No, eso es un truco. ¿Y por qué está estancada? No, yo creo que está estancada por otras cosas. Yo creo que se ha hablado de 3 causales, pero hay cosas... como excusa, las 3 causales son como excusas. Pero hay un tema que tiene que ver con la regulación de los partidos políticos. Hay unos cuantos temas que yo creo que tienen realmente estancado porque las 3 causales no creo que yo creo que, como tú dices, ha sido la excusa. Hay muchos candidatos que le tienen miedo a poner una postura acerca de las 3 causales. Está Chanel... Sí. Bueno, a mí eso a mí no me cuadra porque todo el mundo sabe cómo yo pienso en ese sentido. Y yo digo, y un poco para contextualizar mi posición respecto a este tema, yo digo, yo tengo la misma posición que han tenido los 2 últimos presidentes de República Dominicana. Tanto Danilo Medina como Luis Abinader, ambos han favorecido las 3 causales. Por lo tanto, yo me adscribo a esa posición de quienes han dirigido el país. Que hayan hecho algo es otra cosa. Exacto, que cualquier cosa hablen con ellos. Chanel, ¿por qué la gente debería votar por usted? Bueno, como te cámara. decía anteriormente, yo creo que el próximo Congreso va a tener una misión importantísima, que es el conocimiento de reformas estructurales que por años han sido delegadas, rezagadas, y mencionabas algunas: el Código Penal, la Ley de Seguridad Social, mercado laboral, lo que tiene que ver con una probable reforma fiscal. O sea, son temas gruesos. Y yo creo que nosotros, este próximo Congreso, necesitamos llevar gente que tenga una experiencia, que tenga un expertise, que tenga un conocimiento. Y como te decía anteriormente, hablar de lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a proponer en campaña, eso es fácil. Yo me remito a que la gente revise cuál ha sido mi comportamiento, cuál a mí me ha correspondido dirigir una institución pública, cuál ha sido el legado que uno ha dejado, y yo apuesto a eso, sencillamente, que los electores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional investiguen, y yo me someto a eso.